Jóvenes, Camino de Viento, bienvenidos sean a esta reunión en línea. El día de hoy vamos a compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Así es que te damos la bienvenida y te recordamos que durante los próximos sábados, este sábado y quizás otros 3 más, 2 más, aún no sabemos, vamos a estar únicamente en línea en la reunión de jóvenes. Esto es debido a que el incremento de contagios en los chavos ha subido más que quizás las temporadas pasadas o las oleadas de este virus de COVID-19. Y ahorita estamos observando que las nuevas variantes y todo ese rollo que hay está afectando un poquito más a los chavos, y bueno, también que los chavos son personas todavía no vacunadas en su mayoría, y así es que preferimos hacerlo así en línea, que quizás tú puedas estar ahí desde tu hogar, que a lo mejor tú te puedes mover a trasladar a otros lugares, no sé, a tu escuela, a tu trabajo, pero en lo que cabe para la reunión queremos que tú te mantengas seguro, que tú estés bien. Así es que por eso mismo es que estamos transmitiendo el día de hoy la reunión únicamente por Facebook, por YouTube. Así es que vamos a escuchar lo que Dios tiene para con nuestras vidas, así como si estuviéramos ahí en nuestro local, así atentos. Es importante que tú y yo podamos pedirle al Señor que agudice nuestros sentidos a su voz, que agudice nuestro corazón, nuestra mente para escuchar de su palabra. Así es que vamos a poner este tiempo en manos de Dios antes de empezar con la plática del día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias por lo que vamos a recibir por parte de ti, Señor, porque sabemos que va a ser algo realmente que puede transformar nuestras vidas, que puede transformar el transcurso de toda nuestra vida, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos eliges, porque tú nos buscas, Señor, porque aprendimos en la reunión pasada que no somos nosotros quienes te buscamos, que no somos nosotros quienes te hemos amado, sino ha sido tú, Señor, quien nos ha buscado primero, quien nos ha amado primero, Señor, quien nos ha elegido, quien ha mencionado nuestro nombre y nos ha dicho: ven y sígueme. Así es que el día de hoy, Señor, queremos entregarte por completo estos minutos, este tiempo a ti, mi Señor, y te pedimos, Padre, que tú tomes el control absoluto de este tiempo, Señor, de esta plática, para que podamos recibir algo verdaderamente lleno de tu Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo, llénanos el corazón, llénanos de ti, Espíritu Santo, pastor de Camino de Viento, porque sabemos que tú eres el que nos corrige, el que nos enseña, el que nos convence, Señor. Y por eso te pedimos a ti, Espíritu Santo, que en estos minutos estés con nosotros para escuchar y para el día de hoy poder externar esta palabra hacia estas tus redes sociales que tú mismo has creado, Señor, y que tú mismo has puesto, Señor, para que tu palabra pueda llegar a bastantes lugares. Como siempre, te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, seguimos con nuestra serie titulada Héroes. Por ahí en YouTube se subió un video, se subió la plática número 1 que tuvimos allá en nuestro local, allá en Camino de Viento. No fue la plática que vivimos el día sábado, fue la misma plática, pero no fue grabada el mismo día, así es que, pero ya era de interés tenerla ahí en YouTube para que tú la puedas seguir y para que tú puedas seguir la secuencia. Si es que por primera vez te metes aquí a esta reunión, bueno, ya en nuestro canal de YouTube de Jóvenes de Camino de Viento tú puedes encontrar la primera parte de esta serie llamada Héroes, y que está basada en el libro de Jueces, capítulos 6, 7 y 8, y que narra la vida de
Gedeón, parte de la vida de Gedeón. Y no quiero que tú y yo nos centremos en Gedeón y que veamos todo lo que Gedeón hizo y lo que Gedeón no hizo y lo que Gedeón pensó, porque la historia, todo lo que podemos ver durante el transcurso de esta serie, no se trata de Gedeón, se trata del mismo Jesús. Se trata del mismo Dios hablando a nuestras vidas y corrigiéndonos en verdad, en justicia, y prepararnos para buena obra en nuestro caminar. Así es que la serie o todas las pláticas que tú puedas escuchar no se centran en los personajes, se centran en Jesús, en aquel que ha dado absolutamente todo por ti y por mí. Así es que vamos a seguir con esta serie. El día de hoy estamos en nuestra segunda charla, nuestra segunda plática, y la hemos titulado Mi adoración derriba. Mi adoración derriba. Veíamos la vez pasada cómo es que Dios busca a Gedeón, cómo es que los israelitas hacen lo malo ante los ojos del Señor, cómo es que el Señor los corrige, pero también cómo es que el Señor mismo es quien da una solución a su problema, cómo es que el Señor mismo es quien los busca, es quien los abraza, es quien nos perdona. Y asimismo vemos a este pueblo constantemente caer en ese abrigo, en ese abrazo de parte de Dios. Pero también vemos al mismo pueblo de Israel caer constantemente en idolatría, caer constantemente en pecado, caer constantemente en rebeldía, en desobediencia, y asimismo llega la disciplina de Dios al pueblo de Israel. Pero vemos cómo Él mismo provee una solución, cómo Él mismo se acerca, y lo que mencionábamos en la oración, es Él mismo el quien nos busca, el quien nos ama primero y no nosotros a Él. A veces tú y yo nos vanagloriamos y decimos: no, Señor, yo te amo, yo he decidido seguirte y yo he decidido buscarte. Y no es verdad, el Señor mismo es quien nos ha elegido. Por eso es que si tú estás escuchando este mensaje el día de hoy, es importante que sepas que el Señor te está llamando. Y veíamos la vez pasada, la clase pasada, que el llamado de Dios no consiste en figurar, en tener reflectores, en subirnos a un escenario, en quizás que nos vean cómo acomodamos sillas, cómo barremos, cómo trapeamos, cómo hacemos aquello, cómo hacemos el otro. En eso no consiste el llamado de Dios. El llamado que Dios nos hace es a obedecer su palabra y a conocerle más, a tener una relación con Él. Y veíamos todo eso en la clase pasada, y veíamos cómo es que Gedeón es llamado por Dios, cómo es que el ángel del Señor, o sea, Jesús mismo, aún no encarnado, se le aparece y tiene un encuentro con Gedeón, y cómo es que Gedeón comienza a cuestionarle, y cómo es que Gedeón tiene ese encuentro con Jesús mismo. Y vamos a ver aquí desde el versículo 17 donde nos quedamos hasta el versículo 32 del capítulo 6 de Jueces, y vamos a revisar lo que sigue después de esta maravillosa historia. ¿Por qué lo digo maravillosa? Porque lo decíamos la vez pasada, me encanta cómo es que Dios o Jesús se topa de repente con nosotros, y cuando quizás tú y yo no valíamos nada y nos sentíamos que no teníamos valor, cómo es que de la nada Él hace cosas maravillosas. Me encanta cómo es que Él llama a personas que les dice que son poderosos, que son héroes, así como se lo dice a Gedeón. Me encanta cómo Él menciona las cosas como lo que todavía no son. Lo menciona como lo que Él va a hacer. Porque de repente nos topamos con bastantes personajes en la palabra que quizás absolutamente ni un gramo de poder, ni un gramo de elocuencia, ni un gramo de nada, y cómo es que Dios transforma sus vidas de una manera impresionante. Y vemos cómo aquí en el versículo 17 del capítulo 6 de Jueces dice: y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Gedeón le está pidiendo una señal al Señor, y dice en el 18: te ruego que no te vayas, quédate aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Aquí hay algo muy curioso.
los israelitas estaban escondiéndose de los madianitas que iban a saquear sus propias tierras. Les tenían miedo a los madianitas y a los amalecitas. Así es que aquí Gedeón se supone que está reservando y está limpiando el trigo, pero se supone que tienen que tener una buena reserva de alimento porque ellos están escondidos, porque tienen miedo de que los ataquen. Así es que él dice: espérame aquí, le dice al Señor, espérame aquí hasta que te presente mi ofrenda. Pero así de, bueno, pues ¿qué no se supone que era un tiempo de escasez? Y va Gedeón y dice aquí en el 19, y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina. Cuando dice una efa de harina, se refiere a 22 kilos de harina. Así de, no manches, o sea, entonces quiere decir que Gedeón estaba presentando y estaba agarrando todo, porque hablar de 22 kilos de efa o de masa, estamos hablando que es preparar bastante pan para quizás una sola persona. Pero Gedeón quiere presentar esa ofrenda delante de Dios y dice: panes y levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Ok, esto se lee pero tan rápido, así como que, ok, espérame aquí tantito, Señor, en lo que regreso y ahorita te traigo mi ofrenda. Y así como si nada más entrara, ya tuviera todo listo y vámonos y aquí está. Y no, aquí nos habla, dice el Señor aquí, ok, aquí te espero hasta que vuelvas. Pero estamos hablando que hay un tiempo, o sea, ponte a pensar quizás que Gedeón fue por el cabrito, lo mató, lo limpió, lo puso a asar o lo cocinó. Dice que había un caldo, me imagino que lo puso así, casi así, estilo barbacoa hidalguense, así en un hoyo. Quizás metió primero un cazo, le echó garbancitos, cebolla, así todo bien chido, unos chilitos, y dejó que toda la grasa así del cabrito escurriera bien chido y se hiciera un caldo, porque dice aquí que había un caldo. Preparó pan. Imagínate cuánto tiempo te puedes tardar en preparar pan, quizás 1 o 2 días, no nos dice aquí el tiempo, pero es para que tú y yo nos podamos imaginar el tiempo en que Gedeón se dispuso para preparar toda esta ofrenda que le iba a presentar al Señor. Y dice, y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Llega ya con esa ofrenda, con el cabrito, con el caldo, con el pan sin levadura, y se lo presenta al Señor. Y dice, entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Puso el pan, puso la carne, agarró el consomé o el caldo y se lo echó toda la carne sobre una piedra, sobre una peña. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, de la roca, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Entonces Gedeón prepara esta ofrenda, prepara esto para el Señor en un tiempo de escasez, en un tiempo donde se supone, y nos ponemos a pensar que Gedeón era quizás lo poco que él tenía, a la vez a lo mucho, porque era el alimento de su familia, de su padre, quizás de sus hermanos, lo que ellos estaban ahí como que resguardando en provisiones, porque no podían salir de su casa, dado que tenían miedo de que los atacaran allá afuera. Y me gusta porque Gedeón quiere decir que está empezando a convencerse de quién le está hablando. Es movido a través de la mano de Dios, claro, es movido en su corazón y le lleva esa ofrenda que en tiempos de escasez es muy importante guardar, quizás así como que poquito porque es para mi familia, pero Gedeón le vale completamente queso y va y da todo al Señor. Ofrece no solamente lo que le sobra, sino ofrece todo lo que tiene, da una ofrenda correcta. Entonces podemos ver aquí cómo es que Gedeón es movido a demostrar completamente
porque Dios tiene el control de su vida. Vemos cómo quizás pasa de la duda, del cuestionamiento, de no saber quién es Dios, de no conocer quién es el Señor en su vida, quién es el Señor en la vida de su familia, en la vida de su pueblo. Pero vemos cómo de eso pasa, después de que el Señor declara algunas cosas sobre su vida, cómo pasa de eso a creerle al Señor completamente en todo. Tanto así que le da lo que tiene: un cabrito, pan, 22 kilos de masa, 22 kilos para hacer pan sin levadura, el caldo, o sea, un alimento que quizás le pudiera servir a su familia para quizás algunos meses o semanas. Se lo pone delante del Señor. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está enseñando a través de Gedeón? Es que tú y yo tenemos que dejarnos consumir por Dios. Gedeón pone toda esta ofrenda delante de él, sobre la peña, sobre la roca, y casi le está diciendo al Señor: hey Señor, aquí está todo lo que tengo, esto es todo lo que yo soy, representa toda mi provisión, representa toda mi seguridad, representa absolutamente toda la seguridad y el sustento de mi familia, de mí, de mi persona. Aquí está, te lo entrego y te lo pongo a tu disposición. Haz con él lo que quieras. Y me encanta porque entonces Gedeón se da cuenta quién es Dios y con quién estaba hablando. Y cuando él pone la ofrenda, se deja consumir por Dios, menospreciándose a sí mismo y rindiéndose delante de Dios. Qué maravillosa historia nos topamos aquí en la palabra. Joven, ¿cómo es que tú y yo confiamos en el Señor? A veces tú y yo solamente ocupamos al Señor para casos de emergencia, solamente como un extintor, solamente así como si fuera un número de 911 y ya. Calma mi bronca, calma mi circunstancia, ayúdame en esto, ayúdame en aquello. Pero tú y yo no tenemos el corazón de Gedeón para acercarnos delante de Dios y ofrecernos como un sacrificio delante de Él, y dejar que el Señor haga con nosotros como lo hace aquí, que dice que Gedeón pone todo en esa piedra y el Señor extiende su báculo y sale fuego y todo queda quemado, todo queda consumido. No nos dejamos consumir por Dios, porque quiere decir que tememos de perder lo que hemos obtenido. Tenemos miedo de perder lo que hemos obtenido. Tenemos temor de que el Señor nos consuma por completo, y de rendirnos delante de Dios y decirle: aquí está nuestra vida, aquí está nuestra juventud, aquí está nuestro corazón de joven. Yo recuerdo, así como los viejitos, yo recuerdo a mi edad de 17 años, 18 años, yo no entendía absolutamente nada de Dios. Las personas me hablaban de Él, Dios me había rescatado en algún lugar, me puso a servirle en ese lugar, y yo me iba mes tras mes a ese lugar y yo no entendía algunas cosas. Yo no sabía qué estaba haciendo ahí, yo no sabía qué estaba haciendo los fines de semana con una bola de señores, con algunos otros jóvenes ahí sirviéndole a otras personas. Yo no entendía absolutamente nada, y de repente llegaba a mi mente así como que ¿qué estoy haciendo aquí? Empezaba a dudar, a cuestionar, pero llegaba un punto en que me hincaba, doblaba mi rodilla y yo le decía al Señor: Señor, yo no te entiendo, yo no sé qué quieres de mí, pero aquí está mi vida, aquí está mi corazón. ¿Eres tú capaz el día de hoy, joven, con todas las comodidades que quizás tú y yo podamos tener, somos capaces de decirle al Señor: consúmenos por completo? ¿Somos capaces de hacer eso? Déjame decirte algo: la adoración no se trata de cantar. La adoración no solamente se trata de poner música. La adoración no solamente se trata de que tú y yo digamos: ay sí Señor, yo te amo y te alabo, etcétera y etcétera y etcétera. No se trata nada más de palabrería, no se trata nada más de dedicar canciones. Se trata específicamente de rendirnos delante de Dios. La mejor adoración habla de rendición delante de Dios. No se trata de nuestros esfuerzos, se trata de rendirnos. No se trata de lo que tú y yo podamos hacer en nuestras fuerzas, y eso va a ser una constante en esta historia de Gedeón. No se trata de las fuerzas que tiene Gedeón, porque Gedeón no tenía absolutamente nada de fuerzas, lo vimos la vez pasada. Gedeón no era absolutamente nadie para su familia inclusive. No se trata de nuestras fuerzas, se trata de a quién nos rendimos.
Eso es nuestra mayor adoración. ¿A quién tú y yo nos estamos rindiendo diariamente? ¿Frente a qué circunstancia, frente a qué cosas nos rendimos diariamente? Y continúa diciendo aquí, dice en el 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ¡Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara! Obviamente Gedeón, quizás en algún vago conocimiento, se acuerda de que no se podía ver a Dios cara a cara, porque si lo veías te morías. Y Dios le vuelve a contestar. Le dice: paz a ti, no tengas temor, no vas a morir. Así como que cálmate, sí me viste cara a cara, tú ya me viste cara a cara, pero no vas a morir. Cuando tú y yo nos rendimos, cuando tú y yo experimentamos este desprendimiento realmente de ofrendar delante de Dios todo lo que somos, sin temor, sin miedo, experimentamos ver al Señor cara a cara. Experimentamos conocer realmente al Señor. Algo así como la historia de Job. Cuando Dios permite que Satanás toque propiedades, toque la vida de sus hijos, toque sus ganados, toque todo y lo deja en la ruina, lo deja con una gran enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Llega un punto en que Job levanta un clamor al Señor, le dice: ¿por qué, Señor? No sé qué, no sé qué. Y le contesta el Señor, me gusta cómo le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo hice toda la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? A ver, no tienes el entendimiento, no tienes la capacidad intelectual ni espiritual para poder entenderlo. Y me gusta cómo Job le dice: ok, Señor, de a oídas te había oído, pero ahora realmente te puedo conocer. Hay una rendición. En la rendición está nuestra adoración. En la rendición está nuestra adoración. Y continúa diciendo aquí la palabra. Dice: pero dice, pasa a ti, no vas a morir. En el 24 dice: y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy, y en Ofra de los Abiseritas. Jehová Salom, Jehová Shalom, Jehová es paz. Gedeón edifica un altar ahí mismo donde se encuentra con el Señor, y le llama el Señor es paz, porque le dice: paz a ti, no vas a morir. ¿Qué quiere decir esto? Que Gedeón está levantando un altar, un lugar de adoración, un lugar donde él puede adorar al Señor, donde él puede acercarse al Señor. ¿Esto qué quiere decir en nuestras vidas? ¿Qué lugares, qué altares estás edificando en tu caminar? ¿Qué altares edificamos? Tenemos tiempos de adoración con el Señor, tenemos encuentros diarios con el Señor, tenemos encuentros donde pase esto verdaderamente, que tú y yo nos rindamos. Por lo regular el Señor tiene que tocar a veces nuestras vidas, el Señor a veces tiene que tocar nuestra economía, el Señor a veces tiene que tocar nuestra salud, tiene que tocar nuestra seguridad, tiene que tocar bastantes cosas para hacernos entender y para traernos a sus brazos, y en manera de corrección para no soltarnos, para que tú y yo tengamos esa sed de clamarle al Señor. Y ahí es donde Gedeón levanta un altar hacia el Señor. Por eso se llama el tema Mi adoración derriba, porque vamos para allá. Porque aquí ya hubo un encuentro con el Señor, hubo un encuentro con Dios. Gedeón entiende quién le hablaba. Gedeón ya empieza a conocer quién es el Señor en su vida, qué poder tiene el Señor en su vida. Gedeón da todos sus recursos, todo lo que tiene, y Gedeón empieza a edificar un altar de adoración. Dios vuelve a pedirle un sacrificio. El Señor vuelve a pedirle un sacrificio. Dice en el 25: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Ok, ya había ofrendado un cabrito, pan, ya había ofrendado el caldo, y ahora el Señor le pide una segunda ofrenda, un segundo sacrificio. Joven, no sé a veces cómo es que tú y yo pensamos
que en nuestra vida espiritual todo va a surgir de la nada, como arte de magia. Si no hay sacrificio en nuestras vidas, no va a haber crecimiento. Si tú y yo no hacemos ese esfuerzo de sacrificar nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero, donde ponerlo realmente ahí, de diezmar a nuestra iglesia, por ejemplo, ese es un ejemplo de adoración, un ejemplo chico de adoración, de diezmar, de ofrendarnos como sacrificio vivo, de estar ahí constantemente, de sacrificar nuestro tiempo, de sacrificar nuestra comodidad. No va a ocurrir nada a nuestro alrededor, porque aquí el Señor le pide un sacrificio. El primero, Gedeón lo da de corazón, y aquí el Señor vuelve a probar su corazón y le pide otro sacrificio más. Nada más que ya no se mete con las cosas de él, se mete con su familia, con su casa, con quizás, fíjate bien, ya estaba el cabrito ofrendado, o sea, ya lo había matado y el Señor lo había consumido, lo había quemado. El pan ya lo había quemado, el caldo me imagino que quedó consumido, y ahora le pide un toro. O sea que quizás ese toro es lo único que podía tener ya su familia como reserva de alimento. Quizás ya no había nada, ellos estaban escondiendo, te vuelvo a repetir, y el Señor le dice: ok, ya me diste esto, va, ahora ve por el toro de tu papá. Eso quiere decir que le está pidiendo absolutamente toda su seguridad. Dios quería que Gedeón dependiera absolutamente de él. El Señor quería que el corazón de Gedeón estuviera 100% confiado en que Él le iba a sustentar y que Él lo iba a defender, y que Él estaba peleando sus batallas. Que no se trataba de Gedeón, que no se trataba de su familia, que no se trataba de lo que tuvieran, que no se tratara de lo poco mucho que tuvieran ahí almacenado, que se trataba de lo que Dios iba a hacer en sus vidas. Así es que Dios quería que Gedeón dependiera absolutamente de él, y el toro viene a representar el sustento completo de su familia, es decir, la seguridad de toda su casa. Y continuamos leyendo y dice, derriba el altar de Baal que tiene tu padre y corta la imagen de Acera. Baal era un dios pagano, el dios de los babilonios, el dios de los que estaban ahí alrededor, y Acera, o llamado también Astarot, era llamada la madre de todos los demás dioses con D chica. O sea, era idolatría. Estaban idolatrando a otros dioses, estaban adorando a otros dioses. Pero me encanta esta parte, me encanta este versículo, porque entonces dice en el 26, y le sigue ordenando Jehová, dice: y edificar altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrificarlo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Eran dioses babilónicos y de demás culturas, no solamente de los babilonios. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos. Ok, aquí puedo hacer una pausa así de, a ver, ¿no que la familia de Gedeón eran pobres y tenían siervos? Sí, bueno, ok, está bien. Entonces tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo por de día, porque te vuelvo a repetir que estaban siendo perseguidos, de hacerlo de día, y también obviamente tenía miedo por su familia y por su papá, más temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Sí, casi así como que, híjole, me está mandando esto, pero para que nadie se entere, y así como que para que nadie me vea. Así, qué pena que voy a derribar el altar de mi papá, y qué pena que voy a ofrendar a un toro. Así de, bueno, lo voy a hacer de noche con estos 10 hombres. Y podemos decir que gandallas de los cuates que acompañaron a Gedeón, porque fueron luego de chivas y de borregas a decirle todo el choro a los demás. Ok, vamos para allá. Y dice, por los hombres lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Acera que estaba junto a él.
y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué pasó aquí? Dios le pide un segundo sacrificio a Gedeón. Gedeón lo hace de noche para que nadie se entere, ni su familia, ni nadie. Se agarra a 10 cuates, 10 de sus siervos, pero estos cuates luego van de chivas y van a decir, no, fue Gedeón el que lo hizo. Y bueno, aquí lo que Dios está haciendo es quitar el miedo completamente. Te hablaba hace rato de que Dios quería que Gedeón dependiera absolutamente, obviamente Gedeón y su familia. Y hay algo aquí principalmente, solamente cuando confiamos en Dios es como vencemos el miedo. Solamente cuando confiamos en Dios es como vencemos el miedo. Podemos dar mayores pasos al propósito de Dios cuando tú y yo vencemos el miedo. Cuando tú y yo confiamos a Dios es conforme tú y yo vamos a vencer nuestros temores, nuestros miedos. ¿Qué miedo puedes tener? ¿Qué miedo te está atosigando? ¿Qué miedo te está abrazando? ¿Qué temor te está amedrentando constantemente en tu vida? Porque si eso está ocurriendo, quiere decir que no estamos confiando en Dios, que no estamos adorando a Dios y que no nos estamos dejando consumir por su poder infinito, por su poder, por su amor. No nos estamos dejando consumir. Porque entonces, y si no está pasando eso, entonces no estamos dando mayores pasos hacia el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y me encanta Gedeón, porque Gedeón obedece lo que te decía. Él tenía un llamado. ¿Cuál era ese llamado? Ser un super guerrero, ser un soldado, ser un cuate, un guerrero así bien poderoso y bien fuerte. No. Ser acá el güerito que las podía todas. No, ese no era el llamado. No, ser el super elocuente. No, ese no era el llamado. No, el que decía y presumía que Dios le hablaba. No, tampoco ese no era su llamado. Su llamado era a obedecer y a conocer al Señor. Y Gedeón comienza por su casa. Dios le da esa instrucción y Gedeón comienza por su casa. Me suena a algo. Me suena al libro de Timoteo, cuando Pablo le dice a Timoteo: aquel que no provee para los suyos primeramente es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Tú y yo no podemos ser cristianos solamente de domingos. Tú y yo no podemos ser cristianos solamente de fines de semana. Tú y yo no solamente podemos ser cristianos y creyentes solamente los días de 10 de la mañana a 12 del día que se termina la iglesia, que se termina la congregación. No solamente debemos de ser creyentes y obedientes a la voz de Dios ahí. Tenemos que ser obedientes a la voz de Dios diariamente, adoradores en espíritu y en verdad. Porque si no lo estamos empezando por nuestra casa, si no estamos empezando por nuestros días, todas las semanas, quiere decir que somos incrédulos y que estamos negando la fe verdadera en Cristo Jesús. No hay otro camino más que su vida, más que seguir su vida, más que conocer lo que Él ha hecho en nuestras vidas para ser realmente transformados. ¿Qué es lo que hace Gedeón? Derriba ídolos. Derriba los ídolos que tenía su familia, los ídolos que tenía su papá. Derriba la seguridad material. Derriba todo lo que el Señor le manda hacer. ¿Para qué? Para poder derribar principalmente los miedos que tenían como familia. Los miedos que tenía Gedeón. Derriba dioses. Mi adoración derriba. ¿Estás adorando realmente? Tú y yo estamos adorando realmente, y te lo vuelvo a repetir, no tiene que ver absolutamente con canciones, ni con música, ni con guitarras, ni con nada. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con rendición completa delante de Dios. Tiene que ver con rendir mi corazón delante de Dios. Porque si no estamos adorando a Dios, estamos idolatrando algo más. Quizás una persona, quizás alguna institución, quizás un grupo de personas, quizás mi dinero, mi poder, mi prestigio, mi vanagloria, lo poco que uso, lo que porto. ¿Qué estamos adorando? ¿Qué estamos adorando en nuestras vidas que no nos hace meternos realmente a su disciplina? Que solamente somos creyentes de un día.
Me quería acordar de una canción, pero la tengo aquí, pero no me acuerdo. Solamente días puedo ser cristiano. Solamente en días creo en el Señor. Pero los demás tengo ídolos, tengo otros dioses. Y Gedeón empieza por su casa, derribar ídolos. Derriba ídolos, dejar viejas costumbres. Esto viene a representar dejar viejas costumbres, sistemas de creencias antiguos y obsoletos. Evidentemente, dejar el pecado, derribar el pecado en nuestras vidas, derribar aquello que está ocupando el lugar de Dios en nuestras vidas, que ponemos en primer lugar nuestra satisfacción personal, nuestra satisfacción, nuestra carne. Los deseos de nuestra carne los ponemos en primer lugar, porque si es así, quiere decir que seguimos teniendo una Astarot y un Baal en la sala de nuestra casa. Quiere decir que seguimos teniendo un Baal y una Astarot ahí en el cuarto. Tenemos un altarcito ahí para ellos. No estamos confiando plenamente en Dios como lo está haciendo Gedeón. El sacrificio y el tirar ídolos vienen a representar acciones claras. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Jesús, eso ocurre. Tenemos un encuentro con Dios, empezamos quizás a quejarnos, sacamos todo lo que tenemos allá adentro, todo el coraje, todo el odio, etcétera. Que el Señor nos limpia, nos restaura, nos abraza. Nos dejamos consumir por Él, nos rendimos, lo adoramos, levantamos un altar de adoración hacia Él. Nuestra adoración derriba y empezamos por nuestra casa, empezamos a tomar acciones claras en nuestra vida. Y esto viene a representar, el derribar ídolos viene también a representar algo muy importante que el mismo Señor, es un retrato que el Señor nos está ilustrando. Viene a representar sustituir una vida vieja por la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Eso viene a representar el derribar ídolos. El sacrificio viene a representar tomar acciones claras. El Señor me pide ofrecerme como sacrificio. Dice en el libro de Romanos 12:1, dice que tú y yo tenemos que presentarnos como sacrificios vivos delante de Él. Imagínate esto. Gedeón presenta el toro como sacrificio. ¿Para qué? Para adorar a Dios. Y se derriban los ídolos. ¿Qué viene a representar el toro? ¿Qué viene a representar el toro en toda esta imagen que nos está ilustrando la palabra en el libro de Jueces? Viene a representar lo que dice en Romanos 12:1, que tú y yo tenemos que presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable al Señor. Es decir, morir a nosotros y vivir para aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? ¿Quién llamó a Gedeón? Jesús, el mismo Jesús que nació en Belén y el mismo Jesús que murió en el monte de la Calavera. Es el mismo que nos llama a ti y a mí. El mismo que llamó a Gedeón, el mismo que llamó a Moisés, el mismo que le habló a David y que lo protegió, el mismo que llamó a Mateo, que llamó a Juan, que llamó a Pedro. El mismo Jesús es el que nos habla y que nos dice: hey, yo te estoy llamando para que mueras a una vida vieja, para que te ofrezcas tú mismo, joven, como un sacrificio vivo y mueras a tu vida vieja y puedas vivir realmente para mí, dice el Señor. Así es que, joven, ¿qué estamos adorando? Si tu adoración no está derribando los muros y las cosas que se están anteponiendo, entonces quiere decir que estamos idolatrando. Si no estamos adorando a Dios, entonces estamos idolatrando. Y termina diciendo aquí la palabra que cuando se dan cuenta que Gedeón ha derribado los dioses, al dios Baal, ha derribado la figura de Astarot, sale el pueblo todo enojado, van tras de él, van con el papá de Gedeón y le dicen: a ver, sácalo para matarlo porque ha derribado los dioses. Y el papá de Gedeón lo defiende. Es el mismo Dios defendiendo a
Gedeón, es el mismo Dios respaldándolo, porque el pueblo lo quería matar por haber derribado sus dioses. Y le contesta el papá de Gedeón al pueblo, dice: ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Casi así como que venga Baal y que se rife un tiro con mi hijo. Es el papá de Gedeón, sí, pero es el mismo Dios respaldándole. ¿Por qué? Porque aquí mismo estábamos leyendo que el padre de Gedeón era quien tenía esas imágenes ahí. O sea, había una transformación ya en la familia de Gedeón. Por medio, no de Gedeón, sino por medio de la fe que encontró en el ángel del Señor, en Jesús. Así es que tú y yo podemos darnos cuenta cómo es que nuestra adoración o la adoración que tú y yo tenemos hacia el Señor derriba grandes murallas, derriba grandes circunstancias difíciles. Cómo es que tu adoración puede derribar el miedo que tú puedas tener. Tu adoración puede derribar bastantes cosas, puede hacer transformar viejas ideas en nuevas cosas, puede transformar vidas viejas en vidas nuevas por medio de la fe que encontramos en aquel que nos ha llamado a obedecerle y a conocerle más y más y cada vez más, a Jesús de Nazaret. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias por tu palabra, gracias por lo que tú has sembrado en nuestra vida el día de hoy. Te pedimos, Padre, que podamos nosotros también edificar un altar en nuestro corazón, que podamos edificar un altar a ti, Señor, y podamos adorarte, que cualquier lugar donde pisemos pueda ser nuestro lugar de adoración a ti, Señor, que cualquier lugar que podamos pisar sea un lugar donde podamos levantar nuestras manos, levantar nuestro corazón y poder adorarte fuertemente, mi Señor. Gracias, Padre, porque sé que el día de hoy va a haber jóvenes y va a haber personas que están viendo este mensaje que van a rendirse delante de ti, Señor, y van a ser consumidos por tu amor y van a ser consumidos por tu gracia y por tu perdón, por tu misericordia, y tú vas a dar propósitos nuevos y tú vas a edificar sus vidas y vas a hacer que pasen de una vida vieja a una vida nueva, porque nuestra adoración derriba grandes murallas de idolatría. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te damos las gracias por seguir este mensaje. Te recordamos que esta serie llamada Héroes continuará y nuestras reuniones en línea también lo harán los días sábados, ¿sale? El día de mañana te esperamos a nuestra reunión presencial a las 10 de la mañana, ahí en Camino de Viento. Te recordamos que no puedes asistir sin cubrebocas. Si tienes algún síntoma, no vayas a la iglesia, quédate a ver la reunión en línea desde tu casa. También de igual forma, si tus niños, si tú tienes niños o tienes hermanitos que llevas ahí a Camino Kids, si tienen alguna gripita, alguna tosecita, algún síntoma, cualquier cosita, por muy mínima que te diga, solamente es una tosecita, es una gripita, mejor quédate junto con él ahí en tu casa a ver la reunión, porque el día de hoy tenemos que extremar cuidados. Sabemos que esto no es un juego. Desgraciadamente nuestras autoridades, nuestro gobierno le está dando preferencia a otras cosas, así es que nosotros preferimos darle preferencia a las vidas que el día de hoy Dios ha puesto, y te pedimos que lleves tu cubrebocas, lleva tu gelecito personal también. Si tú quieres llevar un doble cubrebocas, lleva un doble cubrebocas, también está bien. Si tienes algún síntoma, te lo volvemos a repetir, no asistas a la iglesia, quédate a ver el mensaje en tu casa, porque de igual forma, como vimos ahorita en este mensaje, acuérdate que cualquier lugar es tu lugar de adoración. Así es que te bendecimos. Bendecimos tu vida, bendecimos
tu familia. Te pedimos que te sigas cuidando, no te arriesgues, joven, no te arriesgues, por favor. Si no tienes que salir a ningún lado, no vayas a esa fiesta, no vayas a esos lugares, aguántate un ratito en lo que llega. Si quizás si ya tienes una dosis, bueno, qué chido, pero si no la tienes, ya vete a vacunar. Ojalá ya pronto esté tu alcaldía ahí en la lista de vacunación para que tu localidad, búscala para que ya te puedas ir a vacunar, a poner esa primera dosis y esperar la segunda dosis, porque sabemos que ahorita es la defensa, ahorita lo que Dios ha puesto en nuestra nación, en nuestro caminar, para poder combatir esto que se está levantando en nuestra humanidad. Así es que te bendecimos, cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima.